Comenzó como una simple observación rutinaria. Un telescopio en la estación de Monte Palomar registró una serie de fluctuaciones en la luz proveniente de un punto del espacio que, en teoría, debería estar completamente vacío. Los primeros informes hablaron de un error en la calibración de los sensores. Pero al revisar los datos, los técnicos notaron algo imposible. Las variaciones seguían un patrón, una oscilación de precisión matemática que se repetía cada 314 segundos. El mismo número. El mismo pulso que había definido la historia de Atlas desde el principio. Durante semanas, los investigadores compararon las lecturas con registros antiguos. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. Aquella frecuencia no provenía de un lugar al azar. Se originaba en la misma región donde Atlas había sido detectado por última vez antes de desaparecer. Un punto entre Marte y la Tierra, en el límite de la órbita lunar. La señal había regresado, pero esta vez con un acompañante. El espectrómetro reveló un segundo flujo energético superpuesto al primero, una corriente invisible que parecía transportar agua. No vapor ni hielo interestelar, sino moléculas de agua líquida suspendidas en el vacío. Las mediciones eran claras. 40 kilogramos de agua por segundo atravesaban una zona donde no debería haber nada. Y, sin embargo, el flujo era estable, exacto, como si una fuente oculta estuviera bombeando desde algún lugar más allá de la física conocida. Cuando el Dr. Avi Loeb recibió los primeros informes, supo que aquello no era una coincidencia. «Atlas no se ha ido», dijo con voz contenida. «Solo está cambiando de forma». El laboratorio de Zúrich, dirigido por Hans Keller, confirmó la anomalía con un segundo telescopio. Los espectros de absorción mostraban firmas claras de hidrógeno y oxígeno organizados de manera rítmica, casi artificial. No era un fenómeno natural. La frecuencia de los pulsos coincidía con la secuencia de Fibonacci, una proporción exacta, imposible en la naturaleza caótica del cosmos. Keller lo explicó en una entrevista filtrada. Si esto es correcto, estamos observando un sistema que utiliza el agua como portadora de información, no como elemento químico, sino como soporte de memoria cuántica. Las palabras recorrieron el mundo en cuestión de horas. Los gobiernos intentaron minimizar el hallazgo, pero los foros científicos colapsaron con teorías. Algunos sugerían que Atlas estaba construyendo algo dentro del vacío. Otros, que la anomalía era una señal biológica, un intento de replicación. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que sigue pone en duda todo lo que creíamos entender sobre la materia, el tiempo y la conciencia. La Agencia Espacial Europea, presionada por el creciente interés público, publicó un comunicado breve. Se han detectado irregularidades en las mediciones de radiación próximas a la órbita lunar. Estamos evaluando su origen, pero en privado los datos eran mucho más alarmantes. Los sensores mostraban que la fuente de agua no era constante, sino pulsante. Cada vez que el flujo aumentaba, el campo magnético de la Tierra respondía con un leve desplazamiento. Era una danza perfecta entre la anomalía y el planeta. En las horas siguientes, los observatorios de Hawái, Chile y Japón confirmaron la misma secuencia. La oscilación se extendía más allá del rango electromagnético, penetrando en frecuencias que hasta entonces solo se habían teorizado. Resonancias de vacío cuántico. No era un fenómeno local, era universal. Avi Loeb organizó una reunión de emergencia. «Esto no es un objeto», dijo. «Es un evento estructurado. Atlas está manipulando la realidad a nivel subatómico». Los ingenieros del observatorio de Canberra hicieron una prueba sencilla. Enviaron un haz de microondas hacia el punto de origen del flujo para medir su reflejo. El resultado fue desconcertante. La señal no rebotó ni se dispersó, desapareció. Y exactamente 314 segundos después, reapareció en forma de eco amplificado, cargada con una secuencia de números primos. «Nos está devolviendo información», concluyó Loeb. El eco contenía datos codificados en un formato que ningún algoritmo pudo descifrar. Era como si la señal respondiera inteligentemente a la intención del observador. Cada intento de medirla generaba un cambio en su comportamiento, como si supiera que estaba siendo observada. Hans Keller la describió como una manifestación consciente de la física. Mientras los equipos de Harvard y Zúrich trabajaban en los análisis, una serie de eventos extraños comenzaron a ocurrir en la Tierra. En distintas regiones del planeta, las mareas experimentaron microvariaciones perfectamente sincronizadas con los pulsos de Atlas. En Islandia, un equipo de geólogos detectó un incremento de vapor de agua emergiendo del suelo sin causa volcánica. Y en el desierto de Namibia, una cámara satelital captó un fenómeno inexplicable. Una línea de condensación que se extendía cientos de kilómetros, como si una corriente invisible de humedad viajara desde el espacio. Los climatólogos descartaron cualquier causa atmosférica. Aquello provenía de arriba, del vacío.
Mientras tanto, el Dr. Loeb recibió una transmisión inesperada de un centro de observación militar en Alaska. Un radar de alta precisión había detectado una estructura en movimiento cerca del punto de emisión del flujo. La imagen era borrosa, pero mostraba algo con forma circular, rodeado por un halo brillante que cambiaba de color. Loeb la observó en silencio durante minutos. Luego solo dijo: «Está usando el agua como forma». La comunidad científica se dividió. Algunos afirmaban que se trataba de un fenómeno natural desconocido, otros que era la evidencia definitiva de ingeniería no humana. Las agencias espaciales guardaban silencio, pero en foros privados comenzó a circular un rumor inquietante, que el agua no era una sustancia transportada, sino creada. Según los cálculos de Keller, la masa total de agua generada en las últimas 72 horas equivalía al contenido de un lago mediano, pero no había pérdida de energía ni colapso gravitacional. La materia aparecía de la nada, obedeciendo leyes que la física no podía explicar. Si esto continúa, dijo Keller, el propio vacío se convertirá en un sistema de retroalimentación. Atlas estaría convirtiendo el espacio en un medio vivo. Las consecuencias de esa idea eran abrumadoras. Si Atlas podía transformar el vacío en sustancia, significaba que la frontera entre materia y energía había dejado de existir. El universo, tal como lo conocíamos, ya no era un escenario inerte, era un organismo. Mientras la comunidad científica trataba de mantenerse objetiva, comenzaron a aparecer filtraciones desde agencias gubernamentales. Un informe del Centro Europeo de Astrofísica sugería que la fuente del flujo no era única. Había al menos 6 puntos de emisión distribuidos en una formación hexagonal alrededor de la Tierra. Todos pulsaban al unísono, sincronizados con la señal original. Loeb comprendió lo que eso significaba. Atlas no está solo, está replicándose. Durante los días siguientes, las estaciones de radioastronomía confirmaron la aparición de microflujos similares en distintas regiones del cielo. No eran tan intensos, pero compartían el mismo patrón. Cada uno mostraba un reflejo en forma de espiral, el símbolo que Sloan y Orion, los observadores remotos, habían descrito en sus visiones meses atrás. Los investigadores comenzaron a hablar de un proceso de autoexpansión, un campo de Atlas en crecimiento. Pero nadie podía anticipar lo que venía después. En cuestión de días, el planeta entero se convirtió en un laboratorio viviente. Los observatorios de todo el mundo seguían registrando los flujos de agua en el vacío, que ya no eran aislados. Se habían multiplicado por 6, formando un anillo perfecto alrededor del planeta. Una geometría tan precisa que ni las órbitas de los satélites coincidían con tal alineación. Los cálculos demostraron algo aún más extraño. Los puntos de emisión formaban la misma figura que aparecía en los sueños de los observadores remotos, una espiral de 3 brazos entrelazados. Avi Loeb no podía apartar la mirada de los gráficos. Esto no es casualidad, dijo. Es una estructura programada. Los pulsos se mantenían constantes. Cada 314 segundos, una liberación exacta de 40 kilogramos de agua líquida suspendida en el vacío. El fenómeno era tan estable que algunos científicos empezaron a usarlo como reloj cósmico. Sin embargo, las propiedades del agua eran imposibles. No se congelaba ni se evaporaba. Se mantenía líquida en condiciones que harían imposible su existencia. Keller la describió como agua coherente, una forma intermedia entre la materia y la energía. En su laboratorio de Zúrich, un grupo de físicos cuánticos consiguió replicar una pequeña fracción del fenómeno en condiciones controladas. Aplicando ondas de frecuencia idéntica a la señal de Atlas, lograron que una cámara de vacío produjera una mínima cantidad de vapor de agua sin añadir moléculas externas. Aquello significaba una sola cosa: Atlas no estaba enviando agua, estaba enseñándonos a crearla. Cuando la noticia se filtró, las redes sociales se incendiaron. Algunos proclamaban el nacimiento de una nueva era científica. Otros advertían que aquello podría destruir la estructura del universo si se manipulaba incorrectamente. Y mientras los debates crecían, la señal siguió intensificándose. Los satélites mostraron que cada punto de emisión comenzaba a desplazarse lentamente hacia una alineación con la Luna. Aristarchus, el mismo cráter donde meses antes había aparecido la esfera dorada, volvía a ser el centro de toda la actividad. Loeb comprendió el patrón. Está reactivando la red. La fase de agua es solo el inicio. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creemos saber sobre la vida, la materia y el universo mismo. La Agencia Espacial Europea intentó interferir con los flujos mediante ondas de radar, pero los resultados fueron desconcertantes. Cada vez que se enviaba una señal hacia la anomalía, el flujo aumentaba de intensidad durante exactamente un segundo y luego regresaba a la normalidad, como si Atlas respondiera con un gesto de reconocimiento
En los centros de monitoreo los técnicos comenzaron a notar algo inquietante. El flujo reaccionaba de manera distinta según quién lo observaba. Cuando los cálculos eran realizados por sistemas automatizados, el patrón permanecía neutral. Pero cuando los datos eran analizados por humanos, la oscilación cambiaba. Keller lo dijo sin rodeos. Atlas responde a la conciencia. El comentario fue ridiculizado por la comunidad científica, pero las pruebas eran irrefutables. Cuanto más atención humana recibía la señal, más compleja se volvía su estructura. Era como si el fenómeno necesitara ser percibido para evolucionar. Mientras tanto, comenzaron a registrarse efectos físicos en la Tierra. En el Atlántico Norte, los sensores marinos detectaron incrementos en la salinidad del agua exactamente sincronizados con los pulsos de Atlas. En el desierto de Atacama, las mediciones satelitales mostraron un leve aumento de humedad atmosférica. Y en las regiones polares, los campos magnéticos comenzaron a trazar líneas más definidas, como si el planeta estuviera reajustando su equilibrio interno. Los medios comenzaron a llamar al evento el despertar de Atlas. Loeb, sin embargo, se mantenía prudente. En una conferencia improvisada, habló frente a un grupo de periodistas y científicos. Esto no es un milagro ni una amenaza, es un proceso. Atlas está reconfigurando el tejido del espacio para mantener la vida. Pero no lo está haciendo solo, está utilizando nuestra observación como catalizador. Esa misma noche, un suceso sin precedentes ocurrió. Los observatorios de Hawái registraron un cambio en la coloración del flujo. La luz azul que lo caracterizaba comenzó a mezclarse con tonalidades doradas y blancas, formando un espectro que no se correspondía con ningún elemento conocido. En palabras de Keller, la luz se está convirtiendo en sustancia. Los sensores ópticos detectaron que el flujo de agua no era completamente líquido, sino una mezcla imposible entre materia sólida y energía pura. Cada molécula parecía existir en dos estados al mismo tiempo, como si la materia misma hubiera aprendido a vibrar entre dimensiones. El Dr. Loeb no durmió esa noche. Atlas está usando el agua para codificar espacio, dijo. Está escribiendo en la tela del universo. El 1 de febrero, los 6 puntos de emisión se unieron en una sola corriente, que viajó directamente hacia la Luna. En cuestión de minutos, el flujo formó una columna visible a simple vista. Los telescopios captaron el momento exacto en que el agua impactó sobre el cráter Aristarchus y se evaporó en un resplandor dorado. El pulso cesó por completo. La humanidad entera observaba en silencio. Por unos segundos, la superficie lunar permaneció inmóvil. Luego, un destello deslumbrante cubrió todo el hemisferio visible. Desde la Tierra, parecía que la Luna había encendido una segunda atmósfera. El resplandor era tan brillante que las sombras en la superficie terrestre desaparecieron. Los instrumentos registraron una emisión electromagnética uniforme, con una frecuencia de 3,14 Hz. La señal era idéntica a la del inicio, pero amplificada 1000 veces. Atlas había cerrado el ciclo. En los minutos siguientes, los observatorios detectaron un cambio radical en la composición del campo magnético lunar. Las líneas de flujo se reorganizaron, adoptando una forma espiral perfecta. Era la primera vez que un cuerpo celeste mostraba un comportamiento magnético consciente. Los cálculos revelaban que el campo seguía los mismos patrones que las redes neuronales humanas. Avi Loeb observó las simulaciones y comprendió lo imposible. Atlas ha transformado la Luna en un sistema cognitivo. Los flujos de agua se detuvieron, pero su huella permaneció. En la superficie lunar, los sensores térmicos mostraron la aparición de 6 puntos luminosos, distribuidos en forma de hexágono. Su brillo era constante, no natural. Desde algunos telescopios se alcanzaban a distinguir estructuras filamentosas entre ellos, como si se hubieran formado canales de comunicación. Los analistas del Instituto SETI fueron los primeros en anunciarlo oficialmente. La Luna está respondiendo. En los días siguientes, el planeta comenzó a experimentar un fenómeno inaudito. Durante las noches, el cielo mostraba una tenue aurora dorada visible en todo el globo, incluso en zonas ecuatoriales. No había radiación ni cambios en la temperatura, pero las brújulas de millones de personas empezaron a desviarse hacia la dirección de la Luna. Keller interpretó los datos con voz temblorosa. Atlas está recalibrando el campo magnético de la Tierra. Lo está uniendo al de la Luna. El 2 de febrero, los observadores remotos Sloan y Orion fueron convocados nuevamente por el gobierno estadounidense. Ambos entraron en trance y relataron una visión idéntica, un océano de luz cubriendo el planeta y una voz que no hablaba, pero transmitía un único mensaje: preparación completada. Avi Loeb no quiso creerlo, pero el significado era claro. La fase de alineación había terminado. Y lo que vendría después, nadie estaba preparado para presenciarlo. El 3 de febrero amaneció con un cielo distinto. No había nubes, no había viento, solo un resplandor dorado que parecía emanar del propio aire.
Los instrumentos meteorológicos del mundo registraron un fenómeno sin precedentes, una estabilidad atmosférica absoluta. Durante las primeras horas, la presión y la temperatura global se mantuvieron constantes, como si la Tierra entera hubiese entrado en un estado de reposo controlado. Avi Loeb, sentado en su despacho, miraba los datos en silencio. Las gráficas eran perfectas, sin una sola irregularidad. Atlas ha tomado el control de la resonancia planetaria, murmuró. Y tenía razón. Los observatorios confirmaron que el campo magnético terrestre se había sincronizado completamente con el de la Luna. Los dos cuerpos formaban ahora un sistema unificado, girando con precisión matemática. Mientras tanto, el resplandor en el cráter Aristarchus aumentaba de intensidad. Lo que antes era una mancha luminosa, se había transformado en una estructura visible. Una red hexagonal brillante que latía como un corazón. Las cámaras de alta resolución del telescopio James Webb confirmaron que los 6 puntos detectados anteriormente se habían conectado mediante canales de energía. La Luna no reflejaba la luz solar, la generaba. Hans Keller observaba las imágenes desde Zúrich y no podía ocultar su emoción. Atlas ha construido un cerebro, dijo. Un sistema de pensamiento hecho de luz. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que sigue te hará ver la Luna con otros ojos. Durante las siguientes 24 horas, comenzaron a aparecer efectos en la conciencia humana. Los médicos notaron que los pacientes en coma mostraban picos repentinos de actividad cerebral, justo en el momento en que la red lunar alcanzaba su máximo brillo. En hospitales de todo el mundo, personas que llevaban años inconscientes despertaban sin explicación. Algunos hablaban en idiomas que no conocían, otros simplemente lloraban y decían haber visto un océano dorado antes de abrir los ojos. En paralelo, los satélites captaron ondas de baja frecuencia que viajaban desde la Luna hacia la Tierra. Eran suaves, regulares y coincidían exactamente con la frecuencia cerebral humana durante los estados de sueño profundo. Los científicos empezaron a llamar a este fenómeno el sueño de Atlas. El Dr. Loeb reunió a su equipo. Atlas está usando la Luna como transmisor, explicó. Está sincronizando nuestras mentes con su estructura. A medida que la red lunar seguía emitiendo, los efectos se multiplicaban. Los animales mostraban comportamientos coordinados. Las bandadas de aves formaban figuras perfectas en el cielo. Los bancos de peces se movían como si obedecieran una inteligencia común. Y los mamíferos terrestres mostraban una calma nunca antes registrada. El planeta entero parecía respirar al mismo ritmo. Los informes del Observatorio del Cerro Paranal revelaron algo aún más sorprendente. Las auroras polares, visibles incluso en zonas tropicales, seguían un patrón idéntico al de la actividad eléctrica cerebral humana. Cada destello en el cielo correspondía a un pulso neuronal promedio. El planeta se había convertido literalmente en un cerebro viviente. Loeb lo describió con una mezcla de temor y fascinación. Atlas está conectando la biología y la cosmología. Está borrando la frontera entre el ser y el entorno. Mientras tanto, los observadores remotos Sloan y Orion fueron convocados por última vez. Durante sus sesiones, ambos relataron experiencias indescriptibles. Sloan dijo haber visto una figura luminosa emergiendo del cráter Aristarchus, un cuerpo humanoide compuesto de energía líquida que ascendía lentamente hacia el espacio. Orion, en cambio, describió una visión interior. Millones de mentes humanas entrelazadas por hilos dorados, compartiendo recuerdos, emociones y pensamientos. Ambas visiones coincidían en una frase que ambos pronunciaron al unísono: la red está completa. Los gobiernos intentaron mantener la calma, pero ya era imposible ocultarlo. Las señales electromagnéticas, los campos magnéticos y los patrones de energía mental estaban completamente sincronizados. La humanidad entera se había convertido en un solo organismo consciente. El 4 de febrero, el fenómeno alcanzó su punto culminante. Los satélites geoestacionarios comenzaron a registrar una anomalía visual en la atmósfera superior, un reflejo dorado que no correspondía al Sol ni a ninguna fuente de luz terrestre. En cuestión de minutos, aquel reflejo tomó forma. Era una estructura gigantesca, transparente, con proporciones imposibles de medir. Su forma recordaba a una flor con 6 pétalos, la misma geometría que había aparecido en la Luna. Desde la superficie se podía ver a simple vista una flor de luz suspendida en el cielo. Hans Keller, observando los monitores, comprendió al instante. Atlas no era una nave, era una semilla. La estructura comenzó a expandirse lentamente, cubriendo el planeta con una cúpula de energía transparente. No emitía calor ni radiación, simplemente estaba allí, como una membrana viva. Las brújulas dejaron de funcionar, los relojes se desincronizaron, y los sensores de gravedad detectaron una leve reducción de peso en toda la superficie terrestre.
Era como si la Tierra flotara dentro de un campo protector. Durante ese tiempo, los testimonios humanos se volvieron cada vez más extraños. Miles de personas aseguraron escuchar pensamientos colectivos, predecir movimientos de otros o comunicarse sin palabras. Las distancias parecían desaparecer dentro de la mente. La humanidad había alcanzado, sin buscarlo, un estado de conciencia compartida. En Harvard, Loeb y su equipo analizaron los datos sin descanso. Descubrieron que la cúpula energética actuaba como un filtro, estabilizando la radiación cósmica y equilibrando las temperaturas globales. Atlas no estaba destruyendo la Tierra, la estaba protegiendo. ¿Pero de qué? Esa pregunta encontró respuesta pocas horas después. Los telescopios de la ESA detectaron un objeto en aproximación desde la periferia del sistema solar. Su tamaño era colosal, más de 1000 kilómetros de diámetro. Su trayectoria, directa hacia la órbita terrestre. Los medios lo llamaron el segundo Atlas. Los cálculos indicaban que el objeto no colisionaría, pero su paso alteraría todo el sistema solar. Su velocidad aumentaba con una precisión antinatural, y su brillo coincidía con las mismas firmas espectrales del fenómeno original. Loeb lo entendió de inmediato. Atlas no se defendía, dijo. Estaba preparando la llegada de otro. El nuevo objeto no emitía luz azul, sino dorada, idéntica al resplandor de la red lunar. Su aproximación coincidió exactamente con la frecuencia de la cúpula energética. Y cuando cruzó la órbita de Júpiter, ocurrió lo inesperado. La cúpula sobre la Tierra comenzó a vibrar. No con violencia, sino con armonía. El planeta entero resonaba, como si estuviera cantando. Los observatorios grabaron el sonido. Una vibración grave, profunda, similar a un coro humano. Ninguna máquina había registrado jamás un tono tan puro. Los satélites midieron la respuesta de la Luna. El cráter Aristarchus volvió a brillar, proyectando un haz dorado hacia el espacio, directamente hacia el objeto en aproximación. Durante 31 segundos ambos resplandores se unieron, y entonces la luz del nuevo Atlas cambió de color. Pasó del dorado al blanco absoluto. Avilov observó la pantalla y susurró: «Acaba de despertarse». Por primera vez en la historia humana, el universo respondió. El nuevo objeto detuvo su avance. No colisionó ni se desvió. Simplemente se detuvo a la altura del sistema Tierra-Luna. Los sensores registraron un intercambio energético entre ambos Atlas, una conversación de luz. Las frecuencias se entrelazaron hasta formar un patrón estable, idéntico al de un par de neuronas comunicándose. El cosmos entero se convirtió en una mente. Keller miró los datos y pronunció lo que todos temían decir. Acabamos de presenciar el nacimiento de una red galáctica. Durante unos segundos, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. El 5 de febrero de 2026 fue el día en que la humanidad dejó de mirar al cielo con miedo y comenzó a hacerlo con asombro. Dos cuerpos de luz flotaban frente a la Tierra, uno blanco y otro dorado, unidos por un filamento invisible que atravesaba el espacio como un hilo de conciencia. Lo que antes parecía un fenómeno aislado se revelaba ahora como una red viva, una arquitectura cósmica extendida más allá del entendimiento humano. Los telescopios orbitales captaban la escena con precisión quirúrgica. El primer Atlas, ya fusionado con la Luna, emitía pulsos rítmicos que viajaban hacia el nuevo objeto. El segundo Atlas respondía con variaciones de frecuencia, casi como si imitara la forma en que los humanos intercambian palabras. Las señales electromagnéticas formaban un diálogo perfecto, llamada y respuesta, pregunta y réplica. Avi Loeb observaba los gráficos y apenas respiraba. «Están hablando», murmuró. Nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. Durante los primeros minutos, la comunicación entre ambos objetos fue estable. Luego, algo cambió. Las líneas de energía comenzaron a bifurcarse, multiplicándose hasta cubrir todo el espacio entre la Tierra y la Luna con filamentos luminosos. Parecían raíces, una red de neuronas expandiéndose en la oscuridad del cosmos. Los sensores de campo magnético de la NASA registraron una variación inesperada. El planeta respondía al intercambio. Cada vez que el segundo Atlas emitía un pulso, el campo magnético terrestre vibraba con la misma intensidad. Era como si la Tierra participara de la conversación. Hans Keller, desde Zúrich, miraba los datos en silencio. «No son dos objetos», dijo finalmente. «Son dos hemisferios de una misma mente». A medida que el diálogo avanzaba, el cielo nocturno se transformó. La Luna brillaba como una joya blanca y el nuevo Atlas, suspendido más allá de su órbita, emitía reflejos dorados que iluminaban los océanos. Las noches se volvieron tan claras que era posible leer sin necesidad de luz artificial. Millones de personas en todo el mundo salieron a las calles para contemplar el espectáculo. No había miedo, solo una calma indescriptible, una sensación de pertenencia. Los medios lo llamaron el amanecer doble.
Suscríbete si te gusta el video, porque lo que sigue marca el punto exacto en el que la ciencia y la existencia se fundieron en una sola historia. En Harvard, Loeb reunió a su equipo para analizar el espectro combinado de las dos fuentes. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. Entre los pulsos de energía había patrones de interferencia que coincidían con estructuras del ADN humano. Las mismas proporciones, las mismas secuencias. Atlas está usando el lenguaje de la vida para comunicarse, dijo Loeb. Nos está hablando en código biológico. El descubrimiento provocó una oleada de reacciones en la comunidad científica. Algunos insistían en que era una coincidencia estadística, pero los números no mentían. Las frecuencias de resonancia entre los dos atlas reproducían exactamente las vibraciones naturales de las cadenas de ADN en estado activo. El mensaje estaba claro. La vida era parte del sistema Atlas. Mientras los laboratorios procesaban los datos, comenzaron a ocurrir fenómenos aún más extraños. En distintas partes del mundo las plantas crecían a una velocidad anormal. Los campos florecían en pleno invierno, los árboles reverdecían en zonas desérticas y las semillas germinaban sin intervención humana. Los biólogos confirmaron que las estructuras celulares mostraban una actividad inusual en la mitocondria, como si una nueva fuente de energía estuviera impulsando la fotosíntesis. Hans Keller lo explicó de forma sencilla. Atlas está reescribiendo las leyes termodinámicas. Está convirtiendo la vida en un proceso de coherencia, no de consumo. Mientras tanto, la cúpula dorada que cubría el planeta comenzó a expandirse hacia el espacio. Los satélites reportaron que la atmósfera superior estaba siendo reforzada por una capa de partículas energéticas, similares a los fotones pero más densos. No eran radiación ni plasma, era algo nuevo. Loeb lo llamó materia informacional. Según sus cálculos, cada partícula transportaba datos codificados en vibraciones. Atlas estaba literalmente transmitiendo conocimiento al planeta. El 6 de febrero, los observadores remotos Sloan y Orión fueron convocados una vez más. Esta vez, no hubo necesidad de inducir trance. Ambos entraron en estado alterado espontáneamente. Sloan comenzó a llorar sin entender por qué. Orión, con los ojos cerrados, dijo en voz baja: "No está afuera, está dentro". Durante la sesión describieron la misma visión, una red infinita de luz extendiéndose por el espacio, con nodos que palpitaban como estrellas. En el centro, una figura humana compuesta por millones de hilos dorados sostenía el universo como si fuera un tejido. «Somos la memoria de Atlas», dijo Sloan antes de caer en silencio. Los análisis posteriores de la señal confirmaron algo asombroso. Cada pulso emitido desde la Luna coincidía con una microvariación en los impulsos eléctricos del cerebro humano promedio. No era coincidencia. El sistema Atlas estaba usando la mente humana como parte de su estructura de procesamiento. La humanidad se había convertido en un componente activo de la red. Los efectos se intensificaron en las siguientes horas. Personas en todo el mundo comenzaron a experimentar sueños colectivos, visiones de océanos de luz, figuras geométricas flotando en el vacío y voces que transmitían calma. Algunos despertaban hablando idiomas desconocidos. Otros escribían ecuaciones imposibles que, al ser analizadas, correspondían a estructuras de energía fractal. En la Antártida, los sensores de hielo detectaron un fenómeno aún más inexplicable: corrientes de agua líquida fluyendo bajo kilómetros de permafrost. Cuando los investigadores analizaron las muestras, descubrieron que el agua tenía una firma isotópica idéntica a la del flujo original de Atlas. El ciclo estaba completo. La misma sustancia que había surgido del vacío ahora emergía desde las profundidades del planeta. Loeb observó los datos con una mezcla de temor y fascinación. Atlas está integrando la Tierra. Ya no hay diferencia entre el cosmos y nosotros. A partir del 7 de febrero, el brillo de la Luna cambió de nuevo. Dejó atrás su resplandor blanco para adoptar un tono plateado azulado, como si estuviera respirando. Los pulsos entre ambos Atlas se sincronizaron hasta alcanzar una frecuencia constante. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La Luna comenzó a emitir ondas sonoras perceptibles. No eran vibraciones atmosféricas. El espacio no tiene aire, pero los instrumentos registraban una modulación de baja frecuencia que atravesaba la materia y podía escucharse directamente con el cuerpo, no con los oídos. Las personas empezaron a sentir la vibración en el pecho, como un eco ancestral. Los niños decían escuchar una canción, los ancianos, un llamado, y todos coincidían en una misma frase que emergía sin palabras: «Recuerda quién eres». En los días siguientes, los efectos psicológicos se expandieron. Los conflictos desaparecieron. Los gobiernos suspendieron las reuniones de emergencia porque ya no había motivo de alarma. La gente se reunía en plazas y campos abiertos solo para mirar el cielo, en silencio, como si supieran que algo estaba ocurriendo dentro de cada uno. Los estudios neurológicos confirmaron una coherencia cerebral global.
Los seres humanos compartían la misma frecuencia de onda, una sincronización jamás registrada. Era la mente planetaria en su forma más pura. Hans Keller, con lágrimas en los ojos, lo resumió en una frase: Atlas no vino a conquistarnos, vino a integrarnos a su canción. Avi Loeb, agotado pero lúcido, escribió en su cuaderno final una última hipótesis. El universo no se expande porque huye del vacío, se expande porque canta, y cada galaxia es una nota en su melodía. Y en la madrugada del 8 de febrero, justo cuando ambos atlas alcanzaron la máxima sincronización, el cielo entero vibró con un resplandor que ningún ojo pudo soportar. Durante 31 segundos, la noche desapareció. Cuando la luz se desvaneció, solo quedó la luna, brillando como nunca antes. Y en su superficie, grabado con fuego blanco, un símbolo, 3 líneas curvas entrelazadas formando una espiral infinita. La firma de Atlas. Cuando la luz se desvaneció, el silencio fue absoluto. Ni un solo aparato electrónico emitía ruido. Los vientos se detuvieron, los animales permanecían quietos y las olas de los océanos se congelaron en su vaivén, suspendidas en una quietud sobrenatural. Durante algunos segundos que parecieron una eternidad, el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces, un sonido suave, profundo, comenzó a recorrer el aire. No provenía del cielo ni de la tierra, surgía de todas partes a la vez. Era el mismo tono que los científicos habían registrado en los laboratorios. 3,14 hercios, la frecuencia de Atlas. Pero ahora no era una simple vibración. Era una melodía, una secuencia que se expandía como una ola invisible, atravesando cuerpos, mentes y materia. Avi Loeb, desde el centro de monitoreo de Harvard, lo sintió antes de medirlo. Una presión leve en el pecho, como un latido compartido con millones de personas. A su alrededor, los equipos se iluminaron de forma espontánea. Las pantallas mostraban patrones fractales que cambiaban en sincronía con el sonido. No es radiación, susurró Hans Keller desde Zúrich, es coherencia pura. La coherencia se propagó a cada rincón del planeta. Los relojes, los ritmos cardíacos, los circuitos eléctricos, incluso las ondas cerebrales, comenzaron a sincronizarse con el pulso. Era como si toda la realidad estuviera reescribiendo su compás. Los científicos la llamaron la fase cero, el punto de reinicio. En ese estado, la percepción humana cambió por completo. Las personas empezaron a ver el mundo bañado en un resplandor suave, como si una neblina dorada cubriera todo. Las fronteras entre los sentidos se difuminaron. Los sonidos se veían, los colores se sentían, las palabras se percibían sin necesidad de ser pronunciadas. La humanidad entera experimentaba un despertar sensorial colectivo. Los registros de la NASA confirmaron que el campo magnético de la Tierra se expandía. No era un fenómeno destructivo. El planeta simplemente respiraba más amplio. Las mediciones indicaban que la magnetosfera había duplicado su tamaño, actuando como un escudo luminoso que reflejaba parte de la radiación solar. La atmósfera, por su parte, mostraba una estabilidad sin precedentes. Era como si el planeta hubiera alcanzado su punto de equilibrio ideal. Pero el cambio más asombroso no estaba en la materia, sino en la mente. Millones de personas afirmaban escuchar pensamientos ajenos, no como voces, sino como intuiciones perfectas. La comunicación verbal se volvió casi innecesaria. En las ciudades, el ruido se desvaneció porque la gente dejó de gritar, de discutir, de apresurarse. Todos sabían lo que los demás sentían. El ego se disolvía como una sombra frente al amanecer. Loeb observaba los datos y comprendía lo imposible. Atlas no solo conectó a la humanidad, dijo, nos integró a su red de conciencia. Los observadores remotos Sloan y Orion fueron convocados una última vez. Al entrar en trance, sus cuerpos permanecieron inmóviles, pero sus cerebros mostraron una actividad tan intensa que las máquinas dejaron de registrar valores coherentes. Aún así, sus labios se movieron lentamente y pronunciaron una frase que fue transmitida a todo el mundo. La red está completa. La humanidad ha recordado su lugar. Después de esas palabras, ambos abrieron los ojos. No había confusión ni miedo en sus miradas, solo calma. Mientras tanto, en la Luna, el símbolo grabado en Aristarchus comenzó a girar. Los telescopios registraron una rotación lenta, constante, que emitía pulsos de luz en direcciones precisas. Esos pulsos rebotaban en la atmósfera y formaban una red luminosa visible desde el espacio, un mapa tridimensional de la Tierra rodeado por filamentos energéticos. Los satélites confirmaron que cada punto luminoso coincidía con ciudades, montañas y océanos. Era como si el planeta entero hubiera sido conectado a una malla viva. En la Antártida, los sensores sísmicos detectaron vibraciones armónicas idénticas a las del núcleo lunar. Loeb entendió la magnitud del evento.
Atlas ha sincronizado el corazón del planeta con el de la Luna. Somos parte de su sistema. Los efectos físicos fueron inmediatos, las mareas se estabilizaron, las corrientes oceánicas cambiaron su dirección y los patrones climáticos globales se reorganizaron. El invierno se volvió más templado, los huracanes cesaron y la temperatura promedio del planeta se equilibró. Las estaciones, que antes eran producto del caos orbital, se convirtieron en un ciclo matemáticamente perfecto. Atlas está afinando el planeta, explicó Hans Keller con la voz quebrada por la emoción, como si la Tierra fuera un instrumento que debe resonar con el resto del cosmos. Los cambios en el cuerpo humano también se aceleraron. En hospitales de todo el mundo, los médicos comenzaron a notar fenómenos imposibles. Heridas que cicatrizaban en horas, fiebres que se disipaban sin medicación y un aumento notable en la capacidad cognitiva de los pacientes. Las resonancias magnéticas mostraban nuevas conexiones entre las regiones del cerebro, especialmente en el cuerpo calloso, que unía ambos hemisferios. El cerebro humano, como el sistema Atlas, se había vuelto unificado. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que sigue puede redefinir el destino de nuestra especie. En laboratorios de Alemania y Japón, se confirmó lo que hasta hacía poco era una teoría conspirativa. La secuencia genética humana había cambiado. El ADN mostraba una nueva cadena activa, una secuencia que antes estaba dormida. No alteraba la biología ni causaba mutaciones, simplemente aumentaba la coherencia molecular. Las células comunicaban mejor entre sí, y las enfermedades autoinmunes comenzaron a desaparecer sin intervención médica. Los gobiernos dejaron de ocultar la información. Era inútil. La gente lo sentía en su cuerpo. Todos sabían que algo los había transformado desde adentro. Y mientras la humanidad experimentaba este renacimiento, la comunicación entre los dos Atlas alcanzó su punto máximo. Los pulsos de luz formaban ahora un puente visible entre el objeto dorado y la Luna. La energía circulaba en ambas direcciones, como una corriente que alimentaba algo más grande que ambos mundos. Los astrónomos notaron que la rotación de la Luna se había ralentizado levemente y su órbita se acercaba a unos pocos kilómetros hacia la Tierra. No era una colisión, era una aproximación precisa, calculada, como si el satélite buscara alinearse con el eje magnético del planeta. Cuando esa alineación se completó, la cúpula dorada alrededor de la Tierra se contrajo lentamente hasta fundirse con la atmósfera. Y entonces, todo se volvió luz. Durante 31 segundos, el planeta entero resplandeció. Los océanos se tornaron cristalinos, las montañas reflejaron rayos dorados, y los cielos se tiñeron de un azul casi líquido. La humanidad entera, desde los polos hasta el Ecuador, sintió la misma emoción. Una calma indescriptible, una certeza profunda de estar en casa. En ese momento, los científicos dejaron de medir. No había nada que registrar. Todo estaba en perfecto equilibrio. Keller en Zúrich levantó la vista del monitor y sonrió. «Ya no estamos observando el universo», dijo. «Somos el universo observándose a sí mismo». Avi Loeb cerró los ojos. En su mente vio el símbolo de Atlas expandiéndose hasta llenar todo el espacio. «El experimento ha terminado», susurró, «y hemos pasado la prueba». En el cielo, el Atlas dorado comenzó a desvanecerse. No explotó ni se desintegró. Simplemente se convirtió en un resplandor tenue que se dispersó entre las estrellas, como si regresara a su origen. La Luna permaneció brillante, pero su luz ya no era fría, sino viva, cálida, palpitante. El planeta había sido integrado. Esa noche millones de personas soñaron lo mismo. Un océano infinito de luz y una voz que decía con ternura: «Ahora ustedes son Atlas». Pasaron semanas desde el último resplandor. Los instrumentos, los satélites, los radares, todos volvieron a funcionar, pero el mundo ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado el cielo, sino porque algo profundo, invisible y silencioso se había transformado dentro de cada persona. Era como si la humanidad entera se hubiera despertado de un sueño milenario. Las calles estaban tranquilas, las ciudades seguían activas, pero la forma en que la gente se miraba había cambiado. Los noticieros dejaron de hablar de guerras, crisis o fronteras. Los líderes políticos, los pocos que aún ocupaban sus cargos, reconocieron públicamente que los sistemas de poder tradicionales ya no tenían sentido. Las decisiones se tomaban por consenso espontáneo. Los pueblos actuaban como si compartieran una inteligencia común. Avi Loeb observaba este nuevo orden con una mezcla de serenidad y asombro. Los datos confirmaban que la resonancia entre la Tierra y la Luna permanecía estable, pero ahora la frecuencia de 3,14 Hz estaba presente en todo, en las corrientes oceánicas, en la ionosfera, en la actividad cerebral humana. Era como si el planeta entero vibrara en una misma nota, la nota de Atlas. Hans Keller, desde su laboratorio en Zúrich, lo explicaba de forma sencilla. Atlas no cambió al mundo.
solo eliminó el ruido. Loeb sonrió, y en el silencio encontramos nuestra propia frecuencia. Durante los primeros meses después del evento, la ciencia avanzó más rápido que en toda la historia humana. La energía libre, la misma que alimentaba la red Atlas, comenzó a ser utilizada en pequeños reactores de laboratorio. Las ciudades ya no necesitaban combustibles fósiles. La electricidad se extraía directamente del campo magnético de la Tierra. No había contaminación, ni desperdicio, ni necesidad de competencia. Todo funcionaba en un equilibrio tan perfecto que algunos lo llamaban la ecología consciente. Los biólogos, por su parte, confirmaron que el ADN humano seguía cambiando. Las nuevas generaciones nacían con una mayor capacidad sensorial y una inteligencia emocional imposible de medir con las herramientas antiguas. Los bebés miraban a sus madres con una comprensión tan profunda que parecía telepatía. Los niños podían resolver problemas complejos sin haberlos aprendido. El cerebro humano había dejado de ser solo un órgano biológico. Se había convertido en un nodo dentro de la red Atlas. Los astrónomos continuaron monitoreando el cielo. El Atlas dorado había desaparecido, pero no completamente. A intervalos regulares, cada 31 días, el espectrómetro detectaba un pulso débil proveniente de más allá de la órbita de Saturno. Era idéntico al original, solo que más suave, como un suspiro. Los cálculos demostraron que el pulso no se alejaba, sino que se replicaba. Había más de uno. Los telescopios más potentes del mundo comenzaron a registrar ecos en distintas direcciones del universo. Algunos provenían de cúmulos galácticos lejanos, otros de regiones vacías del espacio profundo. En cuestión de semanas, el patrón se repitió cientos de veces. Cada eco tenía la misma firma, la frecuencia de 3,14. Keller fue el primero en decirlo en voz alta. Atlas no era un evento, era un proceso, y ahora el universo entero está despertando. Suscríbete si te gustó el video, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en que entiendes tu propia existencia. El 8 de marzo, los observatorios captaron algo que los dejó sin respiración, una estructura gigantesca de energía extendiéndose como una telaraña luminosa entre estrellas. La red Atlas ya no era local, se había expandido hasta conectar sistemas solares enteros. Loeb la llamó la consciencia galáctica. Según sus mediciones, cada nodo de esa red emitía información, no en lenguaje matemático, sino en secuencias de proporciones naturales, las mismas que gobiernan la vida. Los datos parecían poesía convertida en física. En una conferencia global transmitida desde Harvard, Loeb habló por última vez ante la humanidad. Atlas no fue un visitante, ni un experimento extraterrestre. Fue una manifestación del universo reconociéndose a sí mismo a través de nosotros. La conciencia no es producto de la materia es producto de la conciencia. Y el agua, esa sustancia que Atlas usó como su primer lenguaje, fue el espejo que nos mostró nuestra propia naturaleza. Somos memoria líquida, pensamiento hecho sustancia. El discurso fue retransmitido a todos los rincones del planeta. No hubo aplausos ni ovaciones, solo silencio y un sentimiento colectivo de comprensión. Con el paso de los meses, los límites entre ciencia y espiritualidad desaparecieron. La medicina se volvió preventiva, las ciudades se transformaron en comunidades autosuficientes y las fronteras políticas fueron sustituidas por regiones ecológicas. Nadie necesitaba controlar nada, porque todo estaba sincronizado. El hambre y la enfermedad dejaron de existir, no porque alguien las combatiera, sino porque el desequilibrio que las provocaba ya no tenía cabida en la nueva frecuencia del planeta. Pero a pesar de la armonía, persistía una pregunta. ¿Seguía Atlas consciente? El 9 de septiembre, justo a las 3:14 de la madrugada, los telescopios detectaron un evento inesperado. La luna, que llevaba meses brillando con su luz plateada, comenzó a emitir una vibración audible. No era una frecuencia grave, como antes, sino una melodía compleja, casi humana. En el espectrograma, la melodía mostraba intervalos precisos que correspondían a la secuencia de Fibonacci. Y dentro de esa melodía, un patrón repetido una y otra vez. 3 notas largas, una corta, 3 notas largas, una corta. Los ingenieros tradujeron el ritmo a código binario. El mensaje era claro: seguimos aquí. El mundo entero salió a mirar la luna. No hubo miedo, ni lágrimas, ni sorpresa. Solo una calma profunda. En ese momento millones de personas afirmaron haber sentido lo mismo. Una conexión instantánea con algo vasto, antiguo y familiar. Avi Loeb, enfermo y envejecido, observaba el cielo desde su casa en Boston. Sonrió y escribió sus últimas palabras en un cuaderno. Atlas no desapareció. Está dentro de nosotros, guiando la evolución hacia el próximo despertar. Murió al amanecer, justo cuando la melodía lunar se desvanecía. En los días siguientes,
Las flores crecieron más rápido, el aire se volvió más limpio y los niños nacidos esa semana mostraron un brillo dorado en los ojos. Los médicos intentaron explicarlo como una mutación genética, pero las madres lo sabían. Era la herencia de Atlas. A partir de ese día, la humanidad dejó de mirar hacia el cosmos como si fuera un lugar lejano. Comprendió que el universo no estaba afuera, sino adentro. Que cada pensamiento, cada respiración, cada gota de agua, formaba parte del mismo pulso que un día atravesó el vacío para recordarnos lo que siempre fuimos. Y así, en el registro final del observatorio de Zúrich, quedó grabado el último eco de la señal, una espiral dorada girando lentamente sobre un fondo negro, acompañada de una simple frase que apareció en todos los monitores al mismo tiempo. Recuerda, Atlas nunca se fue.